¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte en este momento. Darte la bienvenida acá nuevamente a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Es un gusto para mí, como siempre, ¿verdad? Recibirte y que tú estés pendiente de poder escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Así que en este instante, pues, te doy la bienvenida nuevamente y te invito a que abras tu Biblia. Ahí vamos a estudiar, ¿verdad? Lo que es 2 Corintios 10, 4, 5. ¿Verdad? Puedes abrir en tu Biblia 2 Corintios 10, 4, 5. Y el tema que le he dado a esta reflexión es derribando fortalezas mentales. Amén. Derribando fortalezas mentales. ¿Qué es una fortaleza? Cuando nosotros hablamos de fortaleza, ¿qué es una fortaleza? Bueno, la fortaleza es una construcción, ¿verdad? Una construcción o una edificación fortalecida, ¿verdad? Muy fuerte, que es muy difícil de derribar. Esa es una fortaleza. Es una construcción muy difícil de derribar. Y eso muchas veces se nos origina en nuestra mente, se nos origina en nuestra cabeza. Y lo que voy a tratar ahorita es cómo el adversario pone esas ideas en nuestra cabeza, cómo es que el enemigo pone esos argumentos en nuestra cabeza y que son difíciles de poder derribarlos, porque solamente lo podemos hacer con la presencia de Dios en nuestra vida, tomando en Dios en cuenta. Entonces, por eso vamos a hablar ahorita cómo derribar o derribando las fortalezas mentales. Dice aquí 2 Corintios 10, 4, 5. 2 Corintios 10, 4, 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo es esto? Dice, en primer lugar dice, porque nuestras armas no son carnales. Es que no es lo que tú puedas hacer. El enemigo dice que el primer campo de batalla es nuestra mente. Es ahí donde pone los pensamientos negativos el adversario. Es ahí donde tú primero formulas en tus pensamientos para hacer un plan, para hacer un proyecto, para hacer una obra. Primero está en tu mente y después tú lo realizas. Primero llegan tus pensamientos. Entonces por eso es que el enemigo viene y primero pone esos pensamientos en tu mente para detenerte, para paralizarte o para que tú vengas y hagas una reacción continua, que lo que hace y que produce es que genere un hábito. Entonces, qué importante es de que tú te des cuenta. No es que nosotros podamos tener que, con nuestras armas o con lo que nosotros podamos hacer, significa, cuando está hablando de armas, que no son armas carnales, está hablando de todo lo que nosotros podríamos hacer para poder resolver una circunstancia. Es cuando nosotros decimos, esto lo podemos hacer de esta manera, nuestras propias ideas, nuestras propias estrategias, lo que podemos hacer con nuestra propia voluntad, ¿verdad? Pero no se trata de eso, no se trata de lo que nosotros podemos hacer. Por eso dice que nuestras armas no son carnales, sino que son como, son poderosas. ¿A dónde? En Dios. Son poderosas en Dios. O sea que si fuera de Él no podemos hacer nada. Fuera de nuestro Dios no podemos hacer nada. Nosotros le necesitamos a Él. Le necesitamos a nuestro Dios para poder realizar cualquier ataque o para poder refutar cualquier ataque del enemigo. Necesitamos de nuestro Dios, de lo que Él nos dice, de la instrucción, de escuchar esa palabra de Dios, ¿verdad? Esa instrucción de parte de Dios, esa estrategia que Él nos pueda otorgar para poder refutar todo lo que el enemigo pone en nuestros pensamientos, para poder refutar todas esas palabras negativas que Él pone en nuestros pensamientos, para que tengamos temor, para paralizarnos o para que nosotros cumplamos una voluntad en el sentido de una manipulación o de una amenaza. Quiero decirte que todas esas situaciones tú las puedes refutar. Todas esas amenazas, la manipulación, las palabras negativas, todo eso tú lo puedes refutar. ¿Cuándo? Cuando estás en Dios. Fuera de Él no podemos hacer nada. Le necesitamos a Él para poder nosotros vencer, ¿verdad?, esas circunstancias. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué?
¿Para qué nos sirve esto? Para destrucción de fortalezas. Ya dijimos que las fortalezas son esas construcciones muy fuertes, muy edificadas, difíciles de derribar. Y eso es lo que el enemigo hace. Va construyendo un ladrillito, va poniendo otro ladrillito de duda, un ladrillito de palabras negativas, un ladrillito de manipulación, y te va poniendo eso en tus pensamientos de pecado y todas las circunstancias que después tú ya no quieres escuchar a Dios, o ya no puedes escuchar a Dios. Tú dices que ya no oigo a Dios, es que ya no entiendo qué es lo que Dios quiere con mi vida. ¿Por qué? Porque tienes una gran fortaleza en tu mente. Y tú sabes que de la mente es donde se originan todas las cosas. Para poder accionar, primero está en tu mente, te recuerdo eso. Para poder reaccionar, para poder hacer algo, primero tú lo piensas y después lo ejecutas. Y así mismo es, el enemigo por eso ataca la mente para que tú no hagas nada, para que tú te mantengas en esa condición desfavorable donde el enemigo te puede manipular. Amén. Donde el enemigo te puede manipular a su antojo. Entonces vemos aquí, dice que son poderosas en Dios, porque Dios es un vencedor, ¿verdad? Pero dice que son para derribar esas fortalezas. Y luego dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces lo que es la Biblia, por eso es importante leerla. La palabra de Dios es la verdad que nosotros tenemos. La palabra de Dios es la voluntad perfecta para nuestras vidas. Entonces dice ahí, con la palabra de Dios nosotros vamos a derribar esos argumentos del adversario. Con la palabra de Dios, es que mira, la palabra de Dios no solamente es una guía, no solamente es el alimento del alma, no solamente es la luz que nos alumbra el camino, no, la palabra de Dios también es una arma espiritual. Porque dice que es como espada de doble filo. Entonces es una arma espiritual. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, tú puedes refutar lo que el enemigo pueda decirte. Tú puedes refutar lo que el adversario puede venir y provocar en ti esos pensamientos negativos que te derriban la fe, ¿verdad? Tú puedes refutar todo eso. ¿Y cómo puede ser eso? Vamos a ver acá. Vamos a ver acá esta condición. Permítame. Vamos a ver acá esta condición. Dice así. Dice, para derribar, dice, todo argumento y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. El enemigo siempre va a querer establecer en tu vida aquello que va contrario a la voluntad de Dios. ¿Cómo así? El enemigo te puede decir, mire, usted no puede. Usted ya no puede hacer nada, usted ya no puede. El enemigo te pone eso en tus pensamientos. Es que usted ya no puede, ya no está apto, ya pasó su tiempo. Es que usted ya no puede. Pero el Señor te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando el enemigo te dice que usted ya no puede, usted dice, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú vas refutando eso. Cuando el enemigo te dice, mire, usted está solo. Usted está solo, ya nadie lo quiere, usted ya no cabe, usted está solo. Ah, entonces dice usted, no, es que aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. No estás solo, Dios está contigo, Dios está siempre contigo. El enemigo te quiere infundir en tus pensamientos que estás solo. El enemigo te quiere infundir en tus pensamientos que tú no puedes. Pero la palabra de Dios está establecido que tú lo puedes todo en Cristo. En la palabra de Dios está establecido que tú, ¿verdad? Aunque tu padre y tu madre te dejaren, que es lo más importante en nuestra vida. Todo el mundo te puede dejar en un momento de dificultad. Todo amigo, el mejor amigo que puede existir, te puede abandonar en un momento de dificultad. Pero tu papá y tu mamá nunca te van a abandonar. Pero ahí estamos diciendo que aunque padre y madre me dejaren, aunque ellos me abandonaren, Dios nunca me va a dejar. Dice la palabra de Dios, nunca me va a dejar. ¿Y qué más dice ahí cuando alguien te diga, mire, usted es un fracasado? El enemigo te mete en tu mente, es que te salió todo mal, eres un fracasado. Es que ya nada vas a hacer en la vida, eres un fracasado. Eres un fracasado. ¿Y usted qué le puede decir? Bueno, no, es que Jehová es mi pastor, nada me faltará. La palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí estamos nosotros, derribando todos esos argumentos, todo lo que el enemigo pone en nuestra mente para que nosotros nos detengamos. Dice, mira, ese problema es más grande que tú. Date por vencido. Ese problema no es que ya no hay solución para tu vida. No es que ya no puedes hacer nada. Es que ya estás perdido. Y tú dices, no, pero es que la palabra de Dios dice que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén.
Jehová está conmigo como poderoso gigante. Cuando tú piensas en la palabra de Dios, se derriban esas fortalezas mentales que el enemigo ha puesto en tus pensamientos. Además dice, no, ya no hay lugar para ti, ya no cabes en este lugar y te rechazan. Entonces dice allá la palabra de Dios, le dice a ese joven, mira, todo lugar donde pongas la planta de tu pie te pertenece. Entonces cuando tú te encuentras con la palabra de Dios, cuando tú vienes y encuentras la verdad de Dios, esa palabra de Dios no es para estar en adorno, esa palabra de Dios no es para que solo cuando vas a la iglesia tú la leas, la palabra de Dios no es para cuando te acuerdes, ay, voy a leer la palabra de Dios, o cuando tienes necesidad, voy a leer la palabra de Dios, y que está bueno que cuando tengas necesidad tú te busques a la fuente correcta, que es la palabra de Dios, pero no solamente es para ese momento. Es para que tú la leas todos los días. Porque todos los días tenemos ataques del enemigo. Todos los días nos está diciendo honestamente, tú no vas a poder. Todos los días te está diciendo en nuestra mente, mira, eres un fracasado. Todos los días está diciendo en tu mente, mira, y nos entra ese temor, ¿verdad? Pero después dice también, no es que tú te vas a morir. Tal vez te han dicho una enfermedad grave y tú te vas a morir, ¿verdad? Pero dice ahí, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová mi Dios, estás conmigo. Cuando tú vienes y declaras la palabra de Dios, todo ese argumento se retira. Todo lo que el enemigo te ha dicho se desvanece de tus pensamientos. Amén. No es que tú estás aquí, que ya no hay posibilidades. No, pero es que Dios dice lo contrario en su palabra. Aleluya. Y dice aquí, dice, y para levantar contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, esta palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo no entendí esta frase, yo lo leía y lo leía. Yo decía, bueno, Señor, ¿y cómo es esto? Y he predicado muchas veces sobre esta porción bíblica, pero hasta ahora pude entender lo que significa esto. Llevando cautivo. ¿Y cómo es que llevamos cautivo los pensamientos negativos a la obediencia de Cristo? ¿Cómo es que llevamos cautivo? Hasta ahora entendí. Hay una palabra muy clave en esto, yo no sé si tú lo has notado. Dice, llevando cautivo, hay que llevar cautivo esos pensamientos malos, pensamientos negativos, pensamientos incorrectos. ¿A dónde dice aquí? A la obediencia de Cristo. Y la palabra clave aquí es obediencia. De nada sirve que tú conozcas la palabra de Dios si no la obedeces. Amén. Señor dice, tú eres un vencedor, dice la palabra de Dios que tú eres un vencedor. Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero el primer reto que se te presenta, dices, no, yo no voy porque tengo miedo. No, yo no voy porque me pueden hacer algo. No, yo no voy porque no sé, me pueden matar. Pero si el Señor te está diciendo, nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida, significa, ay, me están temblando las piernitas, pero yo voy a ir, yo voy a pasar, porque si el Señor está conmigo y yo estoy en obediencia a la palabra, yo estoy en obediencia a esa palabra, a lo que Dios dice en su santa palabra. El Señor dice que nadie me puede hacer frente, entonces significa que nadie me puede hacer frente. Yo voy aunque el reto se mira difícil, aunque tal vez por mi carne, por mi ser, porque soy humano, pueda sentirme yo así como temeroso, pero yo voy aunque sea temeroso. Entonces voy a ver realidad, la palabra de Dios cobra vida cuando tú te atrevas a hacer realidad esas promesas que tú puedes leer en ellas. Ahí está la clave. Ahí es donde llevamos el pensamiento cautivo. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes, tienes temor, tienes miedo, y tú te atreves a caminar aún con tu miedo, ese pensamiento negativo que te originó el miedo, escucha bien, ese pensamiento negativo que te originó el miedo, lo cautivas, lo atrapas, lo aprisionas y lo llevas cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo la palabra que Él te ha dicho que es la verdad. Entonces, así es como tú aprisionas las palabras negativas que ya no son efectividad en tu vida. Cuando tú vences un obstáculo, ya la próxima vez ya no es obstáculo. Amén. Cuando tú vences algo, la próxima vez ya no, eso ya no es un reto. Porque tú ya lo venciste una vez. ¿Verdad? Y esa es la clave. Por eso te estoy diciendo ahora, botando todo argumento del enemigo. Pero ¿cómo lo hacemos? Primeramente en Dios, no con nuestras propias fuerzas.
para poder derrotar los argumentos negativos, la manipulación, que todo el mundo te da ahí manipulándote. No, para poder derribar eso, primeramente, ¿qué vas a hacer? Primeramente, buscar la presencia de Dios, porque sin Él no puedes hacer nada. No es por tus propias fuerzas, no es por tu propia cuenta. Es que tienes que buscar a Dios, es que tienes que leer la Biblia, porque tienes que saber qué dice la Biblia. Para poder venir y derribar ese argumento, tienes que declarar lo que dice la palabra de Dios, tienes que pronunciar lo que dice la palabra de Dios, para que todo argumento que te roba la paz, para que todo argumento que te viene y te hace creer en imposibilidades, todo aquello que te vienen a decir, que te da una imposibilidad, todo aquello que te hace decir, no, ya no puedo hacer nada, estoy vencido, estoy derrotado, no se dice que ya no puedo, todo lo que no estás perdido. No, esos son argumentos del demonio. Pero tú los puedes derribar, ¿cómo? Cuando vienes y declaras la palabra de Dios, cuando vienes y dices, el Señor es tu rescate. Cuando vemos allá en Salmo 40, ¿verdad? Que dice que el Señor viene y dice, cuando estaba en el lodo cenagoso, el Señor extendió su mano y lo levantó y lo rescató de ahí. Tú puedes agarrar esa palabra, tú la puedes hacer tuya, ¿verdad? Y cuando tú la declaras, ese pensamiento negativo se desvanece. Todo lo que el enemigo ha querido hacer para paralizarte, se desvanece. Amén. Entonces, esto es lo que yo quería mostrarte este día. Derribando fortalezas mentales. Las derribamos, esas fortalezas negativas, para crear una fortaleza positiva. Cuando el enemigo te tira un ladrillito de palabras negativas y tú la refutas con la palabra de Dios, entonces estás creando un ladrillo con palabras que viene de Dios, que es la verdad y que es la fortaleza que va a impedir que tú fracases en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios en tus pensamientos y vas a poder refutar todo ataque del adversario para tu vida. Las tinieblas se vencen con la luz. Y las tinieblas y la palabra de Dios es luz. Amén. Todos los argumentos del demonio se vencen con la palabra de Dios. Jesús, ¿qué fue lo que le dijo al demonio? Mira, le dijo, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. No, le dijo el Señor. Dice la palabra de Dios, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo refutó primeramente. El enemigo lo confrontó en las 3 oportunidades para tentar a Jesús. Y las 3 oportunidades que hizo Jesús, le refutó esas palabras con la palabra de Dios. Vemos cómo es la clave aquí. Es necesario leer la palabra de Dios. Es necesario conocerla para poder hacerle frente a esas adversidades que vienen a tu vida. Tú decides, o eres esclavo de aquello que viene a esclavizarte, o tú mismo le das o tú mismo haces esclavo a aquello. Porque cuando los argumentos negativos vienen a tu vida y tú los confrontas, entonces tú no eres esclavo de nada. Pero cuando tú te sometes a esas palabras negativas y a voluntades que no son las tuyas, entonces tú eres esclavo de aquello que estás obedeciendo. Tú le das autoridad a aquello que le quieres dar autoridad. Amén. Tú le das autoridad a aquello que le quieres dar autoridad. Entonces hoy te dice el Señor que hay que derribar esas fortalezas mentales. Tú eres libre. Dios te hizo libre en esa cruz. Él derramó su sangre en esa cruz. Hace 2000 años Él te hizo libre. Y tú y yo somos libres para poder venir y realizar lo que Dios ha destinado en nuestra vida. Nuestro propósito, que no es un propósito humano, es un propósito que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces ahora tú lo sabes. Hay que derribar esa fortaleza mental, porque nosotros somos hijos del Dios omnipotente, todopoderoso Dios. Amén. Vamos a orar en este momento. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Bendito Dios, muchas gracias por este mensaje, gracias por esta palabra que nos has otorgado, de cómo refutar esas palabras negativas, de cómo refutar esos argumentos que van contrarios a lo establecido en la palabra de Dios. Gracias, bendito Señor, porque tú nos has marcado ahora este camino, nos has marcado esto, y ahora pues esto nos va a servir, Señor, para poder avanzar, para poder botar esos argumentos, para poder derribar esa fortaleza que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Y que cuando nosotros obedecemos a tu palabra y nos atrevemos a caminar, aunque tengamos temor, pero nosotros vamos a ver los resultados de que tu palabra jamás falla. Porque tú dices que ninguna jota, ninguna tilde de esta palabra se va a dejar de cumplir, porque es la verdad.
Así que bendito Señor, en este momento te agradecemos. Aquí sí que Señor, en este momento nos empoderamos y nos escudamos en tu palabra. Gracias, bendito Señor, y declaramos que toda puerta que el enemigo ha cerrado se abre en el nombre de Jesús. Porque dice tu palabra que Dios es el único que abre puertas y que cierra puertas. Y las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Y las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Ningún humano tiene más poder que el poder divino. Así que en este momento declaramos que todo argumento de Satanás queda derribado en el nombre de Jesús. Todo argumento de Satanás queda derribado en el nombre de Jesús. Todo argumento de Satanás queda derribado en el nombre de Jesús. Y es nuestro Dios el que gobierna y el que dicta lo que cada persona, que es su hijo, va a hacer en esta vida. Así que gracias, bendito Señor. Todo argumento de Satanás queda derribado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Señor. Nos abrazamos y nos escudamos con tu palabra. Levantamos un vallado espiritual para cada uno de tus hijos y nuestras viviendas. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Te pido, Señor, que tú guardes y protejas la salida y entrada de tus hijos. Que así como salen de casa puedan regresar con bien. Están escudados por tu palabra. Están resguardados por tu presencia. Así que, bendito Señor, gracias porque tú eres ese refugio que va donde nosotros andamos. Donde quiera que vamos, tú eres ese refugio donde nosotros nos encontramos. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Amén, amén, amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado. Y recuerda, el diablo siempre te va a tratar de intimidar. El diablo siempre, los demonios son los entes que existen para detener a aquel hijo que está haciendo lo correcto. Los demonios siempre van a estar inclinados a hacer fallar a los hijos de Dios. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, y vuelvo a repetir, cuando tú conoces la palabra de Dios, tú no eres víctima de Satanás, porque Jesús ya lo venció en la cruz, y tú tienes el poder para ponerlo debajo de tus pies, dice el Salmo 91, que Él nos ha dado la potestad y la autoridad para poner al enemigo debajo de nuestros pies. Entonces, por eso es importante conocer la palabra de Dios. Bien, muchas gracias por haberme acompañado en este momento. Te mando muchos abrazos allá donde estás. Y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Amén. Y seguimos adelante. No temas, porque el Señor siempre está contigo. Dice la palabra de Dios, 365 veces se repite la palabra no temas. Significa una porción para cada día, ¿verdad? No temas, no temas, no temas, porque el Señor siempre está contigo en todo momento. Amén. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga.